En el vídeo de hoy vamos a ver cómo vamos a representar funciones. Nos van a dar esta función f de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 8, que nos lo dan en forma de fórmula o en forma analítica, y la tenemos que pasar a forma gráfica, es decir, en unos ejes coordenados pues representarla. ¿Cómo vamos a representar funciones? Pues bueno, para representar funciones tenemos que seguir una serie de pasos, ¿vale? Los pasos son los siguientes. Tenemos que calcular el dominio de la función, calcular los puntos de corte con los ejes, que son unos puntos que son muy fáciles de calcular y que nos servirán para representarla luego, la simetría de la función, si una función es simétrica par o impar, pues nos ayudará a dibujarla, puesto que si es simétrica, pues al menos sabemos que una mitad es igual que la otra, ¿vale? Con el cálculo de un punto, pues tenemos otro de regalo. Tenemos que calcular las asíntotas son las rectas a las que la función tiende o sus valores van acercándose, ¿vale? Como decimos muchas veces en clase, son los valores a los que la función se va pegando cuando se representa, que ya veremos que hay tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas. Después sería el estudio de la monotonía, que no es otra cosa que ver los máximos y los mínimos que tiene la función y cuándo es creciente o cuándo es decreciente. Y por otro lado tenemos la curvatura, que es ver cuando la función es cóncava o convexa o cuando hay punto de inflexión, que ahora lo veremos con el ejemplo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Hace falta hacer todos estos puntos para representar una función? Pues no, muchas veces con dos o tres de ellos pues ya podemos esbozarla prácticamente. Habrá veces que casi no podamos calcular ninguno y otras veces en las que la información sea mucha, de sobra. Entonces, estos puntos son importantes. Si hay alguno de los puntos que no sabes hacer, pues obviamente vas a tener dificultades a la hora de representar cualquier función. Entonces vamos a empezar con la del ejemplo. Vamos a empezar con una función que se llama función polinómica, ¿vale? ¿Por qué es una función polinómica? Porque tenemos que la función es igual a un polinomio, ¿vale? Muchas veces vais a encontrar en vez de f de x la letra y, ¿vale? Pero es lo mismo, porque eso quiere decir que la y está en función de la x. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, que era el dominio. En este caso, el dominio, en una función polinómica, el dominio de la función es siempre todo R. ¿Qué quiere decir? Pues que el dominio son todos los números reales, o lo que es lo mismo, que va desde menos infinito hasta más infinito. Esto bien escrito habría que poner x pertenece a menos infinito más infinito. Eso quiere decir que yo a esta función le puedo dar cualquier valor que me dé la gana dentro de los números reales, que siempre voy a obtener uno de ellos, ¿vale? El segundo, puntos de corte. A ver, en los puntos de corte. Cuando hablamos de puntos de corte, hablamos de puntos de corte con los ejes, con el eje horizontal y con el eje vertical, ¿vale? El eje X y el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos puntos de corte? Pues, para el eje X, tenemos que hacer que la Y valga 0, ¿vale? Es decir, en nuestra función arriba, la Y, que es la f de x, tiene que valer 0. Entonces yo tendría que 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 8 es igual a 0, ¿vale? Tengo que resolver esta ecuación y ver en qué valores de x, pues corto el eje x. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues esta es una ecuación de grado 3. La única forma de poder meterle mano es haciendo Ruffini. Entonces yo cogería 2 menos 3 menos 12, 8 bajo mi 2. Y ahora, ¿qué valores tengo que probar aquí? Pues tengo que probar los valores que sean los divisores del 8, tanto positivos como negativos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a probar el 1, ¿no? Recuerdo, 1 por 2, 2. Hago la resta menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Esto da menos 13. Y 1 por menos 13, menos 13. ¿Vale? Y aquí da, pues, 5. Es menos 5. ¿Qué pasa aquí? Pues si dais cuenta, aquí no sale 0. Como no sale 0, tendría que probar otro número hasta que me diera aquí 0. Es decir, probaría el 1 el menos 1, el 2 el menos 2, el 4 el menos 4 y el 8 el menos 8, que son los divisores del 8. Pero en este caso no nos va a valer ninguno, ¿vale? Más adelante veréis, en segundo bachillerato o incluso en la carrera, de que aquí no solo pueden ir números enteros, sino también algunos números racionales, es decir, algunas fracciones,
que, bueno, todas las posibilidades, cuando aquí hay un 1, pues nos vale con los divisores de este. Cuando aquí no hay un 1, pues no nos vale solo con esto. Pero en este caso no sale ninguno. Es decir, las soluciones de esta ecuación van a ser números que son como raíz de 2, raíz de 3, algo de ese tipo. Entonces, no lo podemos hacer. En este caso no podemos calcular los puntos de corte con el eje X, que no quiere decir que no los haya, ¿vale? Entonces, en principio pasamos de este. Vamos al eje Y. Si en el eje X la Y vale a 0, en el eje Y, pues la X vale 0. Y este es muy fácil de calcular, porque ahora yo digo que f de x, que sería f de 0, ¿vale? Estoy sustituyendo aquí, donde pone x pongo 0. 2 por 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, menos 12 por 0, más 8. Si yo hago toda esta cuenta, todo esto es 0, pues me queda 8. Es decir, hay un punto de corte en el eje Y, que sería cuando la Y vale 8. En el eje Y, si yo me lo dibujo aquí en un momento, si aquí es cuando la Y vale 8, pues este punto sería la X0 y la Y8, lo que estábamos diciendo, X0 y 8. Por lo tanto, el punto 0,8 es un punto de corte. ¿De acuerdo? Bueno, hemos sacado un punto de corte solamente. La simetría. La simetría, hay profesores que la explican, otros que no. A mí me gusta explicarla. Si tu profesor, por lo que sea, no lo ha explicado, pues bueno, es un paso que te ahorra, ¿vale? Pero normalmente esto suele ayudar bastante. A ver, una función puede ser simétrica par o impar. Para que sea simétrica par, la función tiene que ser simétrica respecto al eje vertical. Es decir, por ejemplo, esta parábola es simétrica. ¿Cuándo es una simetría impar? Cuando la función es simétrica no respecto al eje Y, sino respecto al origen. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esto es par y esto es impar. Entonces, la función será simétrica par. Esto es la teoría, ¿vale? Lo que tenéis que saber. Cuando f de x sea igual a f de menos x, que ahora vamos a ver esto qué es, y será impar cuando f de menos x sea igual a menos f de x, ¿vale? Cuando pasen estas cosas. Si pasa esto, será simétrica par, si pasa esto, será simétrica impar, y si no pasa ninguna de las dos, pues no hay simetría, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, aquí me dice que f de x tiene que ser igual a f de menos x, es decir, aquí tengo f de x, voy a calcular f de menos x. ¿Cómo se calcula f de menos x? Pues donde pone x, pongo menos x. 2 por menos x al cubo, x al cuadrado, me he comido aquí este menos. Fijáis que estoy poniendo donde pone x menos x, ¿vale? Menos 12 por menos x, más 8. Y si hago esta cuentecita, pues me queda, como este es impar, el signo se queda negativo, es decir, menos x cubo, menos 2x cubo. Aquí este menos se transforma en positivo, por lo tanto me queda el menos de delante. Aquí este menos con este menos se transforma en un más. Y aquí más 8. En este caso, esto no es igual que esto, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, el 2 es positivo y aquí el negativo, ¿vale? Este sí que es verdad que es igual, pero el 12, por ejemplo, cambia de signo. Por lo tanto, no existe simetría par. Par no es, porque f de menos x no es igual que f de x, ¿vale? Para calcular la simetría impar tenemos que ver que esto sea igual que esto. Esto lo tenemos calculado aquí, pero menos f de x no lo tenemos calculado. Menos f de x básicamente es cambiar a la función el signo, es decir, lo que es positivo lo pongo negativo y lo que es negativo positivo. Aquí, menos 8. ¿Vale? Y ahora tengo que ver si esto es igual que esto, lo que aquí me dice, ¿ves? Si es menos f de x igual a f de menos x. Como no son iguales, pues no hay simetría en par. Por lo tanto, como no hay ni par ni impar, puedo decir que no existe simetría. ¿Vale? Ya sé que la función que tengo que representar, pues no es simétrica. ¿De acuerdo? Vamos con las asíntotas. Vamos a empezar aquí. Bueno, vamos a empezar aquí. Las asíntotas. A ver. Las asíntotas son esas rectas, digamos, que no vemos o que son invisibles, a las que la función se va a ir aproximando, ¿vale? Hacia la que la función tiende. Por ejemplo, si yo tengo... Voy a representar la asíntota como estas rectas, ¿vale? Una asíntota vertical sería, por ejemplo, esto. Fijaros, imaginaros que esta función es así y sigue así.
¿Veis? Pues la función, tal como se acerca a la asíntota, se va pegando a ella, pero nunca la llega a tocar, ¿vale? Esto sería hasta el infinito. Una asíntota, por ejemplo, horizontal, imaginaros que esto fuera una recta horizontal, son siempre rectas, ¿vale? En principio, en este curso son rectas. Por ejemplo, esta función se iría pegando, pero nunca la toca. Y una asíntota oblicua sería algo así. ¿Vean? La función se va acercando, pero nunca la llega a tocar, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de asíntota vertical, de asíntota horizontal, vertical, horizontal y asíntota oblicua. ¿Cómo vamos a calcular la asíntota? Esta teoría deberíais de saberla, pero bueno. En una función polinómica, como el dominio es todo R, es decir, para todos los valores de x existe un valor de y, pues no existe asíntota vertical. Entonces, en este caso no existe asíntota vertical. Para que exista asíntota horizontal, esto significa asíntota horizontal, tengo que calcular el límite, cuando la x tiende a infinito, pues de la función que tenía antes, que no me acuerdo, 2x cubo menos 3x cuadrado, menos 12x más 8. ¿Vale? Como esto es un polinomio y el término de mayor grado, que es el 2x cubo, es positivo, pues esto tenemos que saber que esto es más infinito. ¿Vale? Para que exista la asíntota horizontal, esto de aquí tiene que ser un número. Un número, 0, menos 3, 4, 2,5, pi, lo que sea. Como no es un número, pues no existe asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Después, para la asíntota oblicua, hay que calcular la asíntota oblicua. Va a ser una recta, ¿vale? De este tipo. Y recuerdo que la ecuación de una recta oblicua es igual a mx más n. ¿Vale? Entonces tendríamos que calcular lo que vale la m y la n, la pendiente y la ordenada en el origen. En este caso, si nos ponemos a calcular m y n, no nos va a salir nada, ¿vale? Por eso no lo voy a hacer. Lo voy a hacer en otro ejemplo que tenga más adelante, ¿vale? Pero como regla general, las funciones que son polinómicas no van a tener asíntota vertical, ni horizontal, ni oblicua, ¿vale? Entonces tampoco tiene de esta. Fijaros que estamos calculando muchas cosas, pero casi que no hemos llegado a casi ninguna conclusión, solo que el dominio es todo R y que tiene un punto de corte en y igual a 8, en x0 igual a 8. La monotonía. A ver, el estudio de la monotonía es, vamos a calcular, o vamos a averiguar, si hay máximos o mínimos, y una vez que tengamos los máximos y los mínimos, vamos a calcular en qué intervalo la función es creciente y es decreciente. Para calcular los máximos o los mínimos, es decir, los posibles candidatos máximos y mínimos, tenemos que hacer la derivada de la función e igualarla a 0. Y una vez que tenga hecho esto, resuelvo la ecuación. Así obtengo los posibles máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar la función que yo tenía antes. Recuerdo la función, la tengo aquí, es 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 8, pues derivo. Derivar una función polinómica es muy fácil. Derivo esta, ¿vale? Multiplicamos este número por este y le restamos 1 al exponente, es decir, 6x cuadrado menos 6x menos 12. ¿Vale? Esta es mi derivada. ¿Y qué pone aquí? Que la tengo que igualar a 0. Es decir, 6x cuadrado menos 6x menos 12 igual a 0. Y ahora resolver esta ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado. La podemos hacer con la fórmula tranquilamente. Un truquito para no liarnos, en vez de hacer esta ecuación que tiene aquí 6 menos 6 y menos 12, recuerdo que puedo hallar una ecuación equivalente dividiendo toda la función por el mismo número. Como 6 y 6 y 12 son divisores, se pueden dividir entre 6, pues divido todo entre 6 y me quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esta ecuación es más fácil de resolver que esta. Vengo por aquí y resuelvo x igual a 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1 por menos 2. Partido 2 por 1 que es 2. Aquí me va a quedar 8 más 1, 9. La raíz de 9 es 3, lo pongo directamente. Y me quedan dos soluciones, que serían 2 y menos 1. 2 y menos 1. Recuerdo que estos son valores de x. ¿Qué serían estos? Posibles, máximos o mínimos.
Estos son los posibles máximos o mínimos. ¿Cómo sé yo si son máximos o mínimos? Pues me represento ahora una recta, la recta real, en la que pongo pues mi menos 1 y mi 2. Los pongo en orden, ¿vale? Aquí estaría el menos infinito y aquí el más infinito. Y ahora tengo que ver si la función aquí crece o decrece en cada uno de los intervalos. Fijaros que al yo escribir el menos 1 y el 2, pues me queda un intervalo y otro intervalo. 3 trocitos de recta. Entonces, ahora, hemos buscado que los máximos y los mínimos son los puntos donde la derivada primera vale 0. Pues ahora, tenemos que sustituir un valor de aquí de x en la derivada primera, aquí. Otro valor de aquí de x en la derivada primera y otro de aquí. Si lo que me sale es positivo, la función será creciente. Si lo que me sale es negativo, la función será decreciente. Es decir, por ejemplo, de aquí, entre el menos infinito y el menos 1 está el menos 2. Si yo hago f' de menos 2, sustituyo aquí 6 por menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 12. Si hago esta cuenta, me va a salir un número positivo, ¿vale? No lo hago, lo pongo directamente lo que salga, ¿vale? Esto sería 4 por 6, 24, más 12, 24 más 12 menos 12 va a salir positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en este primer trocito mi función va a ser creciente. Ahora le voy a dar un valor entre el menos 1 y el 2 en este trocito. El valor más fácil entre menos 1 y 2 es el 0, f' de 0. Si hago f' de 0 sería 6 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 12. Esto es 0, por lo tanto me queda menos 12, que menos 12 es menor que 0, lógicamente. Por lo tanto, como es negativo, menor que 0, pues en este trozo decrece. Si yo calculo ahora f' del 2 para adelante, por ejemplo el 3, y lo hacéis con todas las cuentas, os va a salir positivo, es decir, que esto es creciente. Por lo tanto, si la función aquí pasa de crecer a decrecer, pues aquí habrá un máximo. Recuerdo que un máximo era esto, ¿vale? Desde que crece hasta que decrece. Y si aquí decrece y después crece, pues aquí habrá un mínimo. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que la función f de x crece desde menos infinito a menos 1, unión, este trozo y este trozo, desde el 2 hasta el más infinito. Y decrece desde el 2 hasta, desde el menos 1, me he equivocado, me bajé, perdona, desde el menos 1 al 2. ¿Vale? Y que hay un máximo y hay un mínimo. El máximo está cuando la x vale menos 1 y el mínimo cuando la x vale 2. Pero claro, recuerdo, un máximo y un mínimo son el punto, por ejemplo este máximo, en el que la función pasa de creciente a decreciente. Un punto tiene que tener su coordenada x y su coordenada y. Esto es la x de este máximo. ¿Cuál sería el valor de y? Pues tengo que poner menos 1 en la función del principio, es decir, aquí. Si aquí pongo, donde pone x, pongo menos 1, voy a sacar el valor de y de ese punto. 2 por menos 1 elevado a 3, menos 3 por menos 1 elevado a 2, menos 12 por menos 1 más 8. Si sustituyo y hago la cuenta, me va a salir aquí 15. Y si sustituyo el 2 para calcular la y de este mínimo, pues me va a salir menos 12. Menos 12. ¿Vale? Entonces ya tengo un máximo y un mínimo. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué me queda por último por hacer? Pues me queda por hacer la curvatura. La curvatura de la función. Es decir, yo voy a ver cuándo la función es cóncava o convexa, es decir, cuando tiene esta forma o tiene esta forma. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que calcular la derivada segunda de la función, lo primero, ¿no? E igualarla a 0. Haciendo esto, vamos a calcular los posibles puntos de inflexión. ¿Vale? ¿Y qué es un punto de inflexión? Imaginaros que yo tengo esta función. Fijaros que la función pasa aquí de tener esta curvatura aquí a tener otra. ¿Dónde cambia de curvatura? Pues justo en este punto. Este puntito es el punto de inflexión. ¿Vale? ¿A qué se llama cóncavo y a qué se llama convexo? Pues veréis en algunos libros
A esto le llaman cóncavo y a esto convexo, y en otros pues justo al contrario, a esto convexo y a esto cóncavo. Yo en algunos libros, cuando estudiaba en el bachillerato, lo decían de una forma y ahora se explica de otra. ¿Es importante el nombre? Pues es importante para vuestro profesor y el que lo explique en su momento, pero depende un poco del manual o libro de matemáticas. Entonces, yo lo voy a explicar de una forma de que no se os olvide, ¿vale? Cuando la derivada segunda del valor que sea positiva, pues mi función va a ser de esta forma, es decir, va a ser feliz. Cuando la derivada segunda de mi función sea negativa, como es negativa, pues va a ser triste, ¿vale? Y ya después nos pelearemos si a esto lo llamamos cóncavo o convexo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que hay que hacer la derivada segunda. La derivada segunda es derivar, pues la derivada primera. La derivada primera, recuerdo, la tenemos por aquí, que era esta función. 6x cuadrado menos 6x menos 12. Si yo la derivo, pues sería 12x menos 6. 12x menos 6. Y ahora me dicen que 12x menos 6 lo tengo que igualar a 0, ¿no? He hecho la derivada segunda y le igualo a 0. Resuelvo esta ecuación, me queda 12x igual a 6 y x igual pues a 6 partido 12, que es un medio. Esto es un posible punto de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos igual que hicimos con los máximos y los mínimos. Aquí tengo el 1 medio. Ahí tengo el 1 medio, aquí menos infinito y aquí más infinito. Pues ahora voy a dar valores, un valor de aquí y un valor de aquí, en la derivada segunda, ¿vale? Si lo que me sale es positivo, será así. Si lo que me sale es negativo, será de esta forma. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llamar cóncavo y esto convexo, pero da igual, ¿eh? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un punto a la izquierda del 1 medio es el 0, pues f segunda de 0, pues sustituyo en la derivada segunda, sería 12 por 0, menos 6, que es igual obviamente que a menos 6, que es negativo. Por lo tanto, aquí va a ser triste. Si hago lo mismo aquí, en un punto de la derecha, por ejemplo, el 1, sería 12 por 1, menos 6, que es 6, que es mayor que 0, por lo tanto va a ser así. Como cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, pues aquí va a haber un punto de inflexión. Entonces yo puedo decir que la función es cóncava desde el menos infinito al 1 medio y que es convexa desde el 1 medio hasta el más infinito. Y que existe un punto de inflexión en cuando la x vale 1 medio. Y ahora lo mismo. ¿Cuánto vale la y de este punto de inflexión? Pues tengo que calcularlo aquí. ¿Cómo lo hago? Sustituyo 1 medio en la función del principio. Es decir, lo sustituiría aquí en este punto, ¿vale? Sustituyo, hago las cuentas y me sale lo que sea. No lo tengo que calcular, ¿vale? Pero bueno, es lo de menos. Ya tenemos un montón de datos, ¿vale? Vamos a representar la función, que es lo que nos queda. Aquí tengo mi eje, ¿vale? Mi eje es coordenado. Y ahora he cogido una hoja de cuadros pues para que sea más fácil la representación. Entonces, dijimos que el dominio era todo R, es decir, que desde menos infinito a más infinito va a existir la función. No sabemos cómo será, pero va a ser de esta forma. Después, en los puntos de corte, en el eje X vimos que había puntos, pero no sabíamos calcularlo, pero en el eje Y nos salía que en el X0 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, aquí pasa la función. Después vimos que no había simetría. Después de eso calculamos las asíntotas. Tampoco había asíntotas, de eso no me dice nada. Y después llegamos a la monotonía, es decir, si crecía, decrecía, máximos y mínimos. Y vimos, por ejemplo, que había un máximo en el punto menos 1, 15. Es decir, menos 1 la x y la y 15. Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay un máximo. Y que había un mínimo en el 2 menos 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí hay un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros,
mi función va a crecer hasta aquí, aquí va a haber un máximo, va a hacer algo así, va a coger por aquí, y aquí va a llegar y va a hacer así. Y por aquí en medio hay un punto de inflexión, claro, dijimos que era el 1,5. Bueno, pues estará, no sé dónde estará, pero bueno, más o menos nos va a salir algo así. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Ahora yo no sé si mi función cuando crece viene de aquí o viene de aquí. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos el punto de corte, que no pudimos calcularlo antes, igual de aquí. Una vez que pasa este mínimo empieza a crecer. No sé si crece de esta manera, o crece así, o crece así. ¿Cómo sabríamos? Pues, bueno, yo le daría valores. Por ejemplo, como aquí la x vale -1, pues le daría la x -2, -3. Y al darle valores, pues me van a salir más puntos. Y al salir más puntos, pues os va a salir algo así. ¿Vale? Y aquí igual, como esto la x vale 2, pues le daría x3, x4, x5, algún valorcito, y ya pues vería lo que hace la función, que sería algo así. Y esa sería pues la representación de la función. ¿De acuerdo? No he dicho nada del punto de inflexión que estaba en un medio que no calculamos la y, pero bueno, estaría más o menos por aquí. Aquí donde cambia de cóncava a convexa. ¿Vale?